Con aproximadamente 130 millones de habitantes, una importante y diversa historia cultural, una apropiada posición geográfica y numerosos recursos naturales, México es la segunda economía más grande de América Latina y se ubica dentro de las 15 más grandes de todo el mundo. El país azteca cuenta con instituciones macroeconómicas bien afianzadas y apoya el libre comercio. Sin embargo, durante la pandemia por COVID-19 en el 2020, su economía se contrajo un 8.2 debido a las variaciones de la oferta y la demanda. Según Ángel Gurria, secretario general de la OCDE, en el año 2019 el crecimiento de la economía mexicana se desaceleró en 1,6%. En el escenario de que no hubiera llegado la pandemia, se esperaba que para el 2020 el país se recuperara un 2%. También, la política monetaria conseguiría que las expectativas de la inflación se mantengan ancladas. Asimismo, se recomendaba ejecutar una estrategia global que promueva la productividad y así aumentar la competencia y formalidad de las empresas del país. La elección de México como objeto de nuestro presente trabajo se debe a que como grupo encontramos de sumo interés estudiar las variables macroeconómicas más importantes, las cuales son el PBI, la tasa de desempleo, la tasa de inflación y el PBI por sectores, la opinión de expertos y las medidas tomadas a partir de la pandemia de una nación que goza de una de las mejores economías del continente americano. Por estas razones, consideramos que México es uno de los países de la región más perjudicados económicamente por la pandemia y a continuación se presentarán los argumentos. En conclusión, según las variables escogidas en México, teniendo en cuenta la caída de su PBI antes de ser afectada por el coronavirus, para luego recibir otro golpe con las restricciones que sufrieron durante el primer trimestre del 2020, ya que la vida como se conocía antes de la pandemia tuvo un alto y se tomaron las respectivas medidas como el cierre de aeropuertos, empresas, fronteras comerciales y entre otras medidas. Como consecuencia de las restricciones que siguieron aumentando, se llegó al punto de parar las actividades mineras, de construcción, automotriz y entre otras que en ese instante se consideraron innecesarias, lo que fue visto como un error, ya que meses después el gobierno mexicano decidió retomar dichas actividades, consideradas como innecesarias, para poder reactivar la economía de la nación azteca. Por un lado, el PBI del 2020 cayó en 1,60%, lo que se vio reflejado directamente en la capacidad productiva de los diferentes mercados de la economía. Por otro lado, las condiciones también se evidenciaron en la variación de la tasa de inflación, que afectó directamente los precios de productos y servicios de necesidad básica. La coyuntura en el 2020 nos ha permitido reconocer diversos fenómenos económicos estudiados en la clase, como son las expectativas de los consumidores, la inflación de los precios por condiciones exógenas, cambios en la oferta y demanda regidos por sus determinantes y recesión de una economía como resultado del alto a la producción de bienes y servicios nacionales. Finalmente, observamos que la opinión de profesionales en la materia, como Gerardo Esquivel, experto en economía e integrante de la Junta de Gobierno del Banco Central de México, encajan con los resultados evidenciados en las variables macroeconómicas analizadas. El impacto que ha tenido la pandemia en la economía de México ha afectado directamente a los indicadores macroeconómicos más importantes del país, trayendo consigo consecuencias de todo tipo como sanitarias, sociales y económicas, con las cuales el país azteca todavía tiene que enfrentar y tratar de sobrellevar.